Y aquí estamos en A Dos Voces. Mirá, Cristina, Alberto, Massa, todos no quieren buscar mariposas, quieren buscar dólares, Edgardo. Sí, Marcelo, todos a la casa de dólares, pero ninguno puede agarrar uno. ¿Qué pasa que se les escapan los dólares? Mañana hay una reunión del Banco Central, va a haber cambios, va a haber más cepo, va a haber, viaja Massa a Estados Unidos para recibir la plata del fondo. Pero los dólares no aparecen. Ahí está estamos. Pelle. ¿Todo bien con Pelle? ¿Sigue? Sí, sigue, pero... Bueno, sigue pese a Cristina, ¿no? Porque Cristina lo quiere... Ahí está. Fíjate que Cristina va atrás de Pelle, lo va corriendo, los dos tratan de agarrar dólares. Y me gustan los tiradores de Alberto Fernández. Bien, ahí está. Y bueno, está la moda, viste, que él es cantante y músico, ¿no? Así que... Ahí está, la búsqueda de dólares infructuoso por ahora. Sí, es cierto que digamos, la medida pragmática del dólar soja estaba, viste, cuando vos subís al auto y le ponés, te dice, tiene para 3 metros. Sí. Bueno, ahora tiene para 4 kilómetros. Marcelo, después lo puede desarrollar, pero el dólar tecno, ¿va a ser lo mismo que el soja? Sí, prácticamente es casi lo mismo, un dólar de 200. Mañana podrían aprobarse nuevos dólares, por lo menos se van a evaluar, en especial el tema del dólar Qatar, el tema importaciones. Bueno, el dólar va a ser, lo ha sido, pero de acá hasta fin de año va a ser uno de los grandes temas de debate de la opinión ¿Mala pública. noticia para el que se quiere ir a Qatar a ver el Mundial? Y para los que quieren irse al exterior, ¿no? Pero también tiene cierta lógica. Si no hay dólares, ¿es lógico subsidiar el turismo al exterior? Realmente no tiene mucha lógica. Ahora el gobierno, como subsidia tarifas para ricos, subsidia viajes al exterior para gente que tiene capacidad adquisitiva, ¿no? Marcelo, pero bueno, además tenemos una persona que esta semana fue noticia, ¿no? Sí. Está ahí, mira, ya está en los estudios de A Dos Voces, es Miguel Ángel Pichetto. Quieren que jueguen los titulares. Quiere una final Cristina, Mauricio Macri para el año próximo. Qué bomba que tiró, ¿no? Porque todos los que se están poniendo la camiseta de candidato, Pichetto dijo, no, ustedes son segundos. Así es, y bueno, y además está todo el lío de Manes y demás. Vamos a hablar con él. Es una persona que muchos hablan, es un estadista, es un tipo que ha dicho cosas de Cristina que han caído mal en Juntos por el Cambio, pero muchos dicen que tiene razón en cuanto a lo jurídico, ¿no? El tema de la asociación ilícita. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pichetto, figura clave esta semana aquí en A Dos Voces. Marcelo, vamos a tener un debate a propósito de lo que señalabas vos recién de la economía, ¿no? Porque es lo que se está disputando en el Congreso, pero además lo que la gente quiere saber, ¿qué va a pasar con la economía en este país? Porque la inflación no para, van a estar Fernanda Vallejos, que es economista, lo sabemos, ella está columnada con Cristina Kirchner y José Luis Esperti. Así es, una de las personas que habla con Cristina Fernández de Kirchner de economía. Después dice cosas que también son una bomba. O graba cosas. O graba, sí. Una bomba. Y además, el éxito de Argentina 1985. ¿Qué hay atrás de ese éxito de público? Bueno, en instantes vas a ver el informe especial de A Dos Voces, el que hicimos en el año 2005. Los verdaderos protagonistas de ese hecho histórico. Juntos, por primera vez después del juicio y por última vez después del juicio. Los vas a ver precisamente en el tribunal en el cual juzgaron a las juntas. El informe, el documento de A Dos Voces. Pausa y volvemos. ¿Qué hay detrás de este exitazo, esta película que está arrasando, 1985? Lo vas a ver en ese documental de A Dos Voces. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial. Emprendedor, pega el salto a Superviel y gana tiempo para crecer en tu negocio. Abrí tu cuenta 100% online y obtené hasta 1.600.000 pesos más rápido de lo que pensás. Hacete cliente en superviel.com.ar.
Bueno, y seguimos en A Dos Voces. Ya está acá en el estudio Fernanda Vallejo, José Luis Esper. Después vamos a debatir el tema económico. Está Pichetto, pero queremos comenzar distinto. ¿Qué hay detrás de esta exitazo, esta volcada del público para ver Argentina en 1985? Exactamente, que recuerda un hecho fundamental y fundacional para la Argentina y para la democracia, que fue el juicio a las juntas. Vamos a hablar en instantes con Axel Kuchevaski, que es productor, está en estos Estados Unidos, vamos a hablar con él en un ratito, es el productor de la película. Pero en A Dos Voces, en el año 2005, exactamente, mira, te voy a decir la fecha, el 9 de septiembre del 2005 hicimos un informe especial sobre el juicio a las juntas militares. Por primera vez se veía el tribunal después del año 1985 y también el fiscal Estracera. Y estaban todos los integrantes de la Cámara Federal. Así es, y estuvimos en el lugar donde se produjo ese hecho histórico. Y fue la última vez que estuvieron todos juntos. El informe es un trabajo muy extenso con testimonios de las personas que vivieron la represión en carne propia, dura más de 1 hora. Hicimos un resumen con imágenes que te van a impactar. Mirá, míralo. Lo que todos estábamos decididos es que el juicio se iba a llevar a cabo, se iba a terminar aunque nos levantasen una pared. Nos levantaron paredes, seguimos adelante y el juicio se terminó. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos. Yo en ese momento tenía 16 años y estaba embarazada. Se me introdujo un objeto de índole metálico en el ano y se me transmitía corriente eléctrica por él. Se me torturó en los genitales y en la boca. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Existe la falsa creencia de que la labor desarrollada por el tribunal con motivo del juicio a las juntas fue parcial. Y esto es un error. El tribunal no fue convocado para que juzgase un pedazo de la historia argentina y los hechos de sus protagonistas. Su labor estuvo sometida y limitada por la ley. Tomé de modelo un juicio hecho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso de Irlanda contra el Reino Unido. Porque que estableció, como eran tantos los casos, basó su sentencia en 13 casos paradigmáticos. Yo tomé 800 y pico de casos paradigmáticos, porque si tomaba los 9.000 de la CONADEP, todavía estamos en juicio. Se habla de aniquilar. Desde Clausewitz en adelante, aniquilar es un término usado fundamentalmente para referirse a la guerra. La guerra busca el aniquilamiento del enemigo. No tengo ninguna duda de que esto fue una guerra y las Fuerzas Armadas salieron en cumplimiento de un mandato constitucional para oponerse a esa aspiración y lo lograron. Las juntas militares reaccionaron frente a ellos de una manera exagerada y fuera de la ley. Adoptaron un método criminal que consistía en secuestrar, torturar, legalizar o hacer desaparecer o matar a las personas que secuestraban. Esto pasó en el norte y en el sur del país, en el este y en el oeste. Afectó a todas las clases sociales. Por eso hablamos de un plan criminal general. Jóvenes, viejos, sacerdotes, gremialistas, universitarios. Esto era un gigantesco plan criminal. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Yo había tomado toda la base de mi trabajo sobre el nunca más y decidí terminarlo con el nunca más. Quiero utilizar una frase que no me pertenece.
porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, reiterado en 16 oportunidades, con homicidio agravado por alevosía y por el concurso de 3 personas, por lo menos, reiterado en 50 oportunidades, con privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias, reiterado en 306 oportunidades, con tormentos, reiterado en 93 oportunidades, con robo reiterado en 26 oportunidades. Emilio Eduardo Macera, como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, reiterado en 3 oportunidades, con privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas, reiterado en 69 oportunidades, en concurso real con tormentos, reiterado en 12 oportunidades, con robo reiterado en 7 oportunidades, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti como autor responsable de los delitos de tormentos, reiterado en 8 oportunidades, en concurso real con el delito de robo, reiterado en 3 oportunidades, condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola como autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, calificada por violencia y amenazas, reiterado en 86 oportunidades, con tormentos reiterados en 11 oportunidades, con robo reiterado en 3 oportunidades, condenando al almirante Armando Lambruschini como autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, calificado por violencia y amenazas, reiterado en 35 oportunidades, en concurso real con tormentos, reiterados en 10 oportunidades. El llamado juicio a la Junta fue sin duda un proceso excepcional. Lo fue por su carácter inédito. Era la primera vez que un tribunal civil juzgaba graves violaciones a derechos humanos cometidas durante una dictadura militar. Pero quizás lo más relevante haya sido el haber permitido descubrir la verdad de los horrores ocurridos y haber aplicado la ley a los poderosos. Torlasco, Gilavedra, Lañán, Valer Garaos, Ledesma, D'Alessio y al fiscal Estracera. Nos reunimos ahí en el 2005 en el mismo lugar. Fue la primera vez que se reunían después del juicio. Así Mirá. es. Y fue la última, porque lamentablemente algunos de ellos fallecieron. Fue un trabajo de investigación con muchos testimonios inéditos, que sí se habían escuchado en el juicio, pero no se habían podido emitir en ese momento, porque no se transmitía el juicio. Y la gran responsabilidad de tratar de poner en esa hora y monedas que duró el documental, el trabajo a 2 voces, poner los testimonios más importantes, más impactantes, que demostraban la gran mentira que te decían que nada de lo que se denunciaba había existido. Un trabajo, que estuvo a cargo de la producción ejecutiva de Gonzalo Manrique, estuvo Edgardo Alfano, estuvo Gustavo Silvestre, estuvo Cintia Hellman, estuvo Jessica Favaro, estuvo Gustavo Fedi y Daniel Gordo Díaz. Y estuvo Gustavo Caperochipe. Exactamente. Está acá. Nosotros somos los sobrevivientes. Exactamente, sí. Bueno, ahora, a raíz de este hecho, hay un éxito fenomenal de taquilla. La gente va al cine, hace cola, agota las salas. Un fenómeno increíble. Sí, que teníamos el interrogante de cómo iba a reaccionar la Argentina frente a Argentina en 1985. ¿Por qué? Porque pasaron 37 años. Tanto problema. Tantas cosas que pasaron en este país. Y hay una generación que varias generaciones. Varias que le es muy lejano y que no tiene que ser lejano. Lo tenemos que recordar todos los días. Vamos a hablar con Axel Kuchevaski, que es productor de la película. Axel, buen día. Buenas noches, perdón. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. Yo estoy en Los Ángeles. Bien, muy bien. Estamos bien. ¿Por qué pensás este fenómeno, este impacto que ha tenido en la Argentina y también en el exterior? Porque en toda
festivales ha sido aplaudida a rajatabla esta película. Mira, hay algo muy fuerte que nos pasa que tiene que ver con cuando la ven extranjeros. Nosotros hicimos muchas proyecciones en el Festival de Venecia, donde tuvo 9 minutos de ovación de pie, en el Festival de San Sebastián, donde tuvo también una ovación de casi 9 minutos, e incluso proyecciones que hicimos acá en Los Ángeles. Y es muy interesante cuando viene gente que no tiene la menor idea de esta historia. Alemanes, italianos, polacos, daneses, vienen y nos dicen, me emocioné, me impactó, no sabía que había ocurrido. Nosotros siempre, con Santiago Mitre, que es el director y guionista, y Mariano Sinás, que es el co-guionista, y el resto de los productores, siempre pensamos, ¿cómo le contamos esta historia a alguien que no tiene la menor idea del profundo acto de defensa de los valores democráticos, que fue darle a los comandantes en jefe la posibilidad de defenderse como un ciudadano? Digo, claro. Porque lo que no tenemos que olvidarnos es que durante todo el proceso de la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983, se le dio a los ciudadanos, no se le dio a los ciudadanos el derecho a defenderse, el derecho a poder argumentar, el derecho, o sea, esa igualdad frente a la ley. Entonces, lo que Alfonsín, el presidente Alfonsín, impulsa a través de su decreto y de su decreto presidencial que lleva hacia adelante todo el mecanismo jurídico. Y lo que luego hacen el grupo de la Fiscalía y los jueces, porque digo, la verdad es que hay que pensarlo como un esfuerzo grupal de la sociedad, pero particularmente de estos individuos, fue permitirle a los comandantes en jefe defenderse, claro, como un ciudadano más. Ahora, Axel, no sé si te acordás que antes de la vuelta a la democracia, en 1983, estuvo la película La República Perdida, ¿no? Que era como un resumen de la historia argentina, sí, ¿no? Que cuestionaba mucho a los golpes militares. ¿Vos pensás que esto tiene como algún parecido? Porque La República Perdida tuvo un éxito también de taquilla fenomenal. Mira, la realidad es que nosotros como equipo creativo detrás de la película lo que queríamos era contar bien esta historia, queríamos estar a la altura de los hechos, queríamos que el público se emocione, que se divierta. La película tiene mucho humor y eso es una decisión tomada a conciencia, a pesar de la densidad del tema. Queríamos que fuese una experiencia emocional muy fuerte porque también lo que queríamos era decirle a la gente, no en Argentina, sino en todos los países, esta película va a tener distribución en la plataforma Amazon Prime en más de 246 países y territorios de todo el mundo, que la democracia necesita justicia y que la democracia es un hecho que nos exige a los ciudadanos participación. Entonces tenía mucho que ver con eso. Pero vos no podés planificar que una película se vuelva un éxito, no podés planificar que una película sea trascendente, no podés planificar que el día de que lo que nos está pasando ahora, nos enteramos que están yendo colegios enteros, ¿viste? Digo, chicos de secundario, un poco a ver la película, porque creo que la película, en estos momentos donde seguimos discutiendo la grieta y es un plomo ya. Axel, claro, queremos hablar de la democracia como un todo, como una responsabilidad de todos. Axel, discúlpame, y les pido perdón que te voy a hacer esta pregunta en primera persona, porque yo la quiero ir a ver, pero estoy tomando como coraje para ir a verla. ¿Por qué? Porque para mí es como abrir una puerta a esa época. Yo fui al juicio, estuve el primer día, estuve el último, estuve en la mitad, pero esos días ver a todos estos dictadores fue muy fuerte. Entonces yo digo, la quiero ver porque es muy importante, porque es parte de nuestra vida, pero digo, ¿con qué me voy a encontrar? Te vas a encontrar una película muy emocionante, muy atrapante, está contada como un thriller, como una película de suspenso, y al mismo tiempo con mucho humor. O sea, yo sé que muchas veces la gente tiene miedo de decir, uy, me voy a comer el bajón y voy a ver otras cosas dolorosas. Y la película es muchísimo más que eso, y las casi 300.000 personas que ya la vieron, y lo podés ver en redes, lo atestigua todo el tiempo. La película genera, por suerte, mucha pasión por parte de los espectadores. Seguro. Y bueno, un tema muy, muy importante para todos. Axel, gracias, gracias por estar en Outbox. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, muy bien. Bueno, acá estamos, en la realidad tenés razón, argentina. Yo no había pensado eso. Yo te digo, y porque abrís una puerta que... Para nosotros que lo vivimos eso, además como periodista en esa época, fue... Seguro. Estamos con Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel, ¿cómo les va? Un éxito increíble, ¿no? Esta película. ¿Por qué piensa usted que...? Bueno, describe un momento muy importante del resurgimiento democrático. Creo que plantea también un valor trascendente, que es el rol del sistema judicial. Y
la reivindicación de hombres importantes que algunos de ellos todavía viven, como el caso del presidente de la Cámara Federal, el rol de los fiscales, fundado en la figura de Trasera. Me pareció un tema interesante. Yo no la vi la película, pero imagino... fundacional para esta nueva democracia, ¿no? En un momento de mucha fragilidad, claro, en donde todavía la democracia no estaba consolidada, y había habido y había latente... El tema del golpe de Estado. Después vino la ley de vida, punto final, los juicios, que todo muy complejo. Volvemos ahora. ¿A usted le gusta que jueguen los titulares? Entonces, ¿qué bomba que tiró? Cristina versus Macri. A ver, pongamos en contexto la charla con un colega tuyo por radio. Estábamos analizando el proceso brasileño, en donde indudablemente hay allí un enfrentamiento de dos líderes muy nítidos, muy claros, uno que expresa una visión más de, podríamos decir, centroizquierda, que es el caso de la figura de Lula, y el caso del presidente Bolsonaro. Y me pareció muy importante desde el punto de vista de que un escenario fuertemente polarizado va a ser definido el 30 de octubre por el voto de la ciudadanía brasileña, sí, y lo hace además con los dos liderazgos muy nítidos y muy claros. Pero usted, es usted político con experiencia, es pícaro en política en buen sentido. Lo íbamos a asociar enseguida con Cristina y Macri. Bueno, es un evento que puede ocurrir. ¿Macri puede ser candidato para usted? Yo no descarto ninguna de las dos posibilidades. Y además, creo que sería además un punto importante de la definición de qué Argentina queremos los argentinos cuando votemos. Visiones más nítidas, más claras desde el punto de vista de la política, de las ideas, podrían estar en confrontación. Algo parecido a lo que está viviendo el pueblo hermano de Brasil. Ahora, Pichetto, ¿por qué? Más allá, ojo, esto lo dije sin ningún interés de descalificar a figuras importantes que están hoy en el se le espacio. quejaron, ¿no? Porque lo escucha Mane, que quiere ser candidato a presidente. Y a esta altura de mi vida trato de decir lo que también pienso. Lo que lo analicé es precisamente en el contexto de la elección brasileña. Pero Miguel Ángel, digamos, en el mundo hasta ahora, después de la pandemia, no ha ganado nunca el oficialismo. En ningún lado. ¿Okay? Bueno, puede ser. Entonces, probablemente que la pandemia y la cuarentena o la forma en que se encaró la pandemia tiene efectos. Sí, a eso súmele la inflación, los problemas, el salario no alcanza. Si uno analiza la economía brasileña, indudablemente tiene síntomas de recuperación. De Argentina, le digo. Y ahora, entonces dicen, bueno, todos dicen, y va a ganar Juntos por el Cambio, ese es el análisis. Hoy hacemos una foto, parece que gana Juntos. Pero se están peleando con todo. Cristina debe estar contenta de las peleas de ustedes. Están abriendo una puerta al gobierno para que gane las elecciones. A ver, en primer lugar, yo no subestimo al Frente de Todos, a la coalición gobernante. Creo que hay que hacer las cosas bien, trabajar seriamente, abrir escenarios de encuentro con sectores más liberales, que expresan una mirada... Digo que tenemos una tarea por delante, que es la construcción de un programa y también la definición del liderazgo. No hay ningún proyecto político en la Argentina o en ningún lugar del mundo que pueda ganar una elección sin un liderazgo claro y una propuesta, un programa de gobierno. Manes lo mató a Macri, ¿no? Bueno, yo no comparto, digamos, tiene derecho Manes a expresar sus ideas, a tratar de construir un perfil dentro de la coalición a la que pertenece, si es que él quiere pertenecer. Ahora, el ataque personal sobre temas que son discutibles, que incluso no están todavía ni siquiera aprobados o analizados. Macri acaba de ser sobreseído en una de esas causas que Manes mencionó. Me parece que eso no ayuda a la coalición ni tampoco genera marcos de confianza y no da certezas tampoco a la sociedad. Ahora, dejemos un error, pero bueno, creo que ha habido una definición muy importante del presidente del partido, de la Unión Cívica Radical, que
planteó diferencias frente a las expresiones de Facundo Manes. Pichetto, ojo, pero... no le resto legitimidad y el intento de instalarse es válido. Me parece que hay que hacerlo de otra manera. Corramos un segundo a Manes, porque lo que dijo él hizo explotar todo. Antes de Manes, Carrió estuvo acá y dijo algo que venían diciendo los radicales. Carrió le pidió a Macri que deje de maltratar a los radicales. Eso muestra cómo está por dentro Juntos por el Cambio. Bueno, hay visiones y lógicamente hay un debate que es fundamental, que es quién va a liderar la etapa que viene. Y esto está en el fondo de la cuestión, digamos. También Macri ha recibido críticas, cuestionamientos, algunos lo querían jubilar. No voy a ser de abogado defensor de Macri. Lo que digo es que todos tenemos que tener un nivel de responsabilidad, de prudencia en términos del ejercicio de la palabra y del discurso y tratar de afianzar un camino que nos permita dar a la sociedad como fuerza opositora certidumbre. Pichetto, usted es peronista y, digamos, está en la pata peronista de Juntos por el Cambio. ¿Usted insiste, va a ser candidato a presidente usted? Yo acabo de terminar de cerrar en el marco de la justicia federal un nuevo partido en la Argentina que se llama Encuentro Republicano Federal. Se nutre también de muchos compañeros a nivel del país que han estado, que han militado en el Partido Justicialista, pero también hay independientes, hombres y mujeres que están más identificados. ¿El kirchnerismo no es peronismo? Yo no quiero descalificarlo, creo que tiene una visión más ligada, más construida sobre la base de una centroizquierda. Hay algunas visiones más radicalizadas, hay una mirada respecto a la economía que luego seguramente vas a debatir con... Pero que tiene que ver con la intervención, con el rol del Estado, con un protagonismo de las empresas estatales. Si vos analizás cuánto se transfirió desde el Tesoro a las empresas del Estado en el último año, estamos cerca de los 4.000 millones de dólares. Es todo un debate. La Argentina, precisamente, la discusión del año que viene es precisamente cuál es el rumbo que la Argentina va a tomar. Ahora, llega el 17 de octubre y el peronismo de vuelta dividido porque todo el mundo hace su propio acto. Yo creo que la mejor forma de recordar a Perón, o al general Perón, era el Perón que volvió al país en el 74, que decía, sin empresa no hay trabajadores. Y cada persona tiene que ganarse el sustento y los alimentos a través del trabajo, digamos. Estas dos definiciones me parece que son el punto nodal para recordar a Perón el día 17 de octubre. ¿Usted piensa que hoy se castiga a las empresas? Yo creo que hay un sesgo antiempresario caracterizado por algunas visiones que tienen un componente clasista. El impuesto a la riqueza fue una visión de una mirada y de una construcción impositiva de clase. Me parece que hay un sesgo antiempresa en este gobierno. Bien. Pichetto, gracias. No, muy amable. Gracias por estar acá, ¿no? Qué lío que armó. Él lo explicó, pero armó. Pero lo suaviza, lo quiere suavizar. Fue pícar. Estamos con José Luis Esper, también estamos con Fernanda Vallejos. Esper, ¿cómo llegamos a cómo llegamos a los próximos meses, a fin de año, no a las elecciones? ¿Con inflación? ¿La inflación la va a bajar el gobierno? A ver, la inflación, para tomar como un punto de referencia, la inflación este año va a terminar, si no es en 100%, muy cerca del 100%. O sea, Argentina ya se estaba volviendo a colocar, después de la hiperinflación, en nivel del 89, niveles de inflación de 3 dígitos. Y yo creo que va a quedar ahí. No creo que el gobierno logre bajarla, como está en el presupuesto, a 60%. Creo que incluso puede ser mayor el año que viene, que 100%. Puede ser mayor al 100%. Así es. Y esto va a generar, esto es una trituradora de ingresos, de pasivos, de activos, de planes, de capital de trabajo a las empresas. Sí, creo que vamos a una situación social y económica muy compleja en el 23. Más compleja que ahora. Sí, yo no lo dudo, eso, sí. Vallejo, ¿y cómo va a ser el gobierno para tratar de estabilizar esto? Porque ahí es un año de elecciones y más allá del candidato va a querer seguir gobernando. Sí, a ver, me parece que obviamente es una preocupación y una ocupación
cotidiana, ¿no? Estamos frente a niveles muy altos de inflación mensual y anual. Es cierto que hubo una leve desaceleración en la última medición y es cierto también, y esto me parece que es el dato más tranquilizador, que hoy la economía está con algunos grados más de estabilidad de lo que teníamos hace unos meses atrás. Recordemos, ¿no?, la situación de corrida, de asedio que atravesamos. Fundamentalmente porque el Banco Central es el primer mes en todo lo que va del año que logra acumular reservas genuinas y esto, por supuesto, es muy importante que el Banco Central fortalezca su posición. Después es indiscutible, la inflación sigue haciendo estrago. ¿Vos pensás que el gobierno... Y esto es lo que para nosotros es el problema más importante, ¿El equipo económico tendría que ser más duro con las empresas? Mira, a ver, hay una cuestión que para mí es la condición indispensable que hay que atacar cuando hablamos de inflación, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con el frente cambiario. Por eso resalto el dato de que el Banco Central logra en septiembre acumular reservas. Esto, por supuesto, no es la única y no es absolutamente suficiente, pero sí es absolutamente necesario. Después, obviamente, hay otras medidas con las que hay que complementar ese trabajo. Obviamente en este río revuelto, ¿no? Recordemos de dónde venían, hay otras situaciones, además de la inestabilidad cambiaria que sufrimos, de abusos, de sectores, de empresas donde puede haber intervenciones de carácter más micro, pero no podemos tampoco perder de vista que esos esfuerzos, si no hay estabilidad cambiaria, corren el riesgo de perder efectividad, cualquier instrumento. Fernanda, hoy, y ya vamos con eso, pero hoy el Cuervo Larroque, que suele decir lo que opina Cristina y Máximo, dijo que a economía, Massa, que es imprescindible bajar la inflación. ¿Qué es lo que tiene que hacer Massa o qué es lo que no está haciendo o lo que tiene que hacer para bajarla? Bueno, fortalecer la posición del Banco Central, como dije antes, es fundamental. Y no es solamente una cuestión de la inflación, ¿no? Porque hemos tenido muchos ciclos inflacionarios de diferentes características en la Argentina. Hoy tenemos una inflación que lo que está haciendo es erosionar, digo, los salarios y los ingresos reales. Los planes hay una sociales, dinámica que se ha instalado en el año 2016 y que prácticamente de manera ininterrumpida los salarios y los ingresos vienen cayendo. Es fundamental frenar la inflación y sobre todo la inflación en alimentos. Por una parte porque es el rubro que hace la mayor contribución mes a mes a la tasa general, pero lo más importante porque es justamente lo que impacta sobre esa dinámica de ingresos y en particular sobre la incidencia de la pobreza y de la indigencia en la Argentina. Entonces, a mí me parece que lo que necesitamos es seguir apostando a un ordenamiento macro que estabilice el frente cambiario. Esto es muy, pero muy importante, lo vuelvo a resaltar, y que eso hay que complementarlo con otras intervenciones de carácter más micro en los sectores donde hay problemas puntuales, ¿no? Textil, por ejemplo, para poner... ¿Y Esper piensa lo va a lograr el gobierno, que pueda hacer algo de esto que dice? No, o si lo hace, ¿qué pasa? A ver, en términos de escenarios, de pronóstico, más allá de los deseos, obviamente yo deseo que nos vaya bárbaro, ¿no? Pero yo creo que en términos de pronóstico, me parece que falta muchísimo tiempo hasta que Argentina logre bajar sustantivamente la inflación. Me parece que Argentina entró en un régimen de 3 dígitos de inflación y vamos a estar ahí mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo es todo lo que queda de 2022 y todo el 2023 como mínimo. ¿Por qué? Argentina tiene un problema de reputación serísimo en casi todo, pero ni hablar en el tema inflacionario. A ver, en los últimos 100 años Argentina no bajó nunca de 200 países que tiene el mundo del puesto número 5. Estuvo entre el primero y el quinto más alto de inflación. Primero con la hiper, obviamente, pero nunca bajó del quinto lugar. O sea, tenemos un problema serio de reputación para decir bajamos la inflación. Yo creo que antes que la inflación baje en Argentina, va a haber que proponer un plan de reforma fiscal enorme y muy creíble de baja del gasto público para eliminar el déficit primero y dar espacio para bajar impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos. En segundo lugar, hay que solucionar estableciendo un mercado doble de cambio, el flotar, alguna de estas cosas y salir de este mamarracho del cepo con 500 tipos de cambio. Y luego de hacer esas dos cosas, una vez que el dólar y los precios relativos encuentren alguna estabilidad,
ahí recién usted va a poder lanzar O sea, un plan no lo ve a este antiinflacionario. gobierno haciendo, o sea, No, no. ¿cómo lo ve a Massa, digamos, con estas cosas? No, Massa tiene el mérito. A ver, en julio estábamos medio que nos caíamos por el precipicio. ¿Ha logrado estabilizar eso? Sí, es un mérito, obvio que sí. Pero de ninguna manera esto alcanza para bajar un dato crítico que va a ser generar muchos problemas de acá a fin del año que viene, en medio de la elección, que es una tasa de inflación de 3 dígitos. Lo que Ya pasa Camioneros ha salido a pedir 130, 150%. ¿Sirve eso o le La pone economía más? se indexa a esa velocidad ahora. Claro, digamos, estas logros sindicales, por ejemplo, bancarios 94, ahora... Camionero pide el 130, los neumáticos alcanzaron el 100. Digamos, la UTA, ¿sirve para, o es una carrera donde va a perder? Es todo. Hemos ingresado a la típica carrera salario-precio que hemos estado durante 30 años hasta la hiperinflación. Porque ahora, si el Banco Central no emite, con estas demandas de salario vamos de cabeza a una recesión. Ahora, emitís, te evitás una recesión peor de la que vamos, pero va a tener inflación O sea, estamos clavada en 3 dígitos. Es jaque mate esto. ¿Cómo? Es jaque mate, digamos, no tenemos salida. No, yo creo, repito, que antes de lanzar un plan antiinflacionario, que es muy jodido que tenga credibilidad, hay que hacer 2 cosas, que es un plan muy fuerte de ajuste fiscal, del gasto por el lado, porque la gente no va a pagar impuestos, y terminar con esto del cepo cambiario, terminarlo. El ajuste, ¿no? Que es la palabra, bueno, la menciono ahí, Pérez. Bueno, más ajuste del que hay, no sé si es lo que yo propongo, Claro. Cuidado. O sea, la inflación está haciendo su ajuste, sí. Sí, efectivamente, la inflación, lo decíamos antes, ¿no? La dinámica que han adquirido los ingresos es el principal mecanismo de ajuste. Pero vos le crees, considerás que hay que hacer un Indudablemente, ajuste. vos fijate que no es que no hay mejoras nominales en los ingresos, el problema es que los precios van siempre por delante. Lo que no es cierto de ninguna manera es que haya un sesgo antiempresas, ni digo esto, los datos mismos lo desmienten. Digo, los trabajadores han perdido, y esto es para mí la dimensión fundamental para observar lo que está ocurriendo con los ingresos, han perdido casi 10 puntos entre el gobierno de Macri y estos años. Así que, digo, claramente los que están, digamos, del lado del capital, los empresarios, han salido ganando. Cuando la economía caía, ¿no? Durante el gobierno de Macri, con 4 de 3 años de recesión, y también cuando la economía recuperó un ritmo importante de crecimiento, como en los últimos años, hay un sector, y esto hay que resolverlo, y esto es más que un problema económico, es un problema político. Pero hay cabida para un ajuste fiscal. A ver, se ha roto el pacto distributivo en la Argentina, ¿no? Y entramos en esta discusión, decía la carrera de precios y salarios, pero la realidad es que los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina han perdido 9 puntos de participación sobre el ingreso nacional, que obviamente fue capturado por el otro sector. Ahora, cuando la economía crece, crece en la concurrencia del capital y del trabajo. Bueno, no puede ser, y esto no significa algo que nos tenga que alarmar ni hacer un drama, es parte de la convivencia democrática que tenemos que construir, porque no se puede construir un país normal, pacificar una sociedad en un contexto donde hay un solo sector que siempre gana y hay otro sector que además es mayoritario que siempre le toca plantear el perder. tema del gasto del Estado, ¿no? El famoso ajuste, ¿no? De que el Estado gasta un ajuste fiscal. A ver, acá parece ser a veces que está mal hablar de un ajuste del gasto público. Ahora yo digo, una tasa de inflación del 100%, anda a preguntarle al jubilado el ajuste que es, al empleado privado lo que es, al empleado público lo que es, al bombero, al policía, al gendarme, al empresario pyme y no pyme, se le licúa el capital de trabajo. O sea, más ajuste que con una tasa de inflación del 100% más no hay. No hay. Acá nadie llega a pagar las cuentas con una tasa de inflación del 100%. Bueno, pero veo que le dijo, ahora, eso hubo una tenés. transferencia, dijo, de ganancia que se fue para el sector empresario. Sí, bueno, los sectores ganan, pierden. A mí no me parece que sea el tema central, quién gana y quién pierde acá. Acá el tema que tenés ¿Cómo que no? una tasa, Recién estaba diciendo, pregúntele al jubilado. Bueno, preguntémosle al laburante, al jubilado, si es importante quién gana y quién pierde. Y eso te mata a cualquiera, te mata a cualquiera. Acá va a tener una tasa de inflación porque tenés un problema monetario serio, no por el conflicto distributivo. Por culpa de pensar que los problemas de Argentina es un problema distributivo, que Argentina tiene la mitad de la población pobre y el Estado emite 23 millones de cheques todos los meses para pagar planes sociales. Acá
disparate como que la inflación es un problema distributivo han provocado esta Argentina miserable. Hoy la inflación en la Argentina es un fenómeno monetario acá, en la China, en Marte y en Saturno. Sigamos pensando equivocadamente como piensa Vallejo y en 20 años vamos a comer rebanada de viento, casi fuera por las cosas que piensa Vallejo. Bueno, con la política que ustedes proponen... ¿Qué propongo? ¿Cuál es la política que ustedes? Decidme a mí. Yo soy yo, no soy otro. Soy yo. Decime a mí la política que se propone. El marco económico que ustedes manejan no se diferencia prácticamente en nada con lo que hizo Macri durante su gobierno. Usted yo a Macri lo critiqué, perdóname, hay que a Macri lo critiqué desde el día 1 hasta que se fue. Usted coincide en el diagnóstico que el problema de la inflación Decime a mí lo que yo pienso. No me metas con Macri, no tengo nada que ver con Macri. Está bien. Ni con Martínez de Dios, ni con De la Rúa. Pará, anticipo porque este cuento ya lo conozco. Lo escucho ni con Martínez de Dios, ni con De la Rúa. A quienes comparten su espacio, hablar de economía lo que yo digo, discutime lo que digo. ¿Te parece mal bajar el déficit? Te cuento que Massa está bajando el déficit y reventando tarifazos a la gente. Mire, nosotros, usted dice que no creemos en el ordenamiento fiscal, no es verdad. Eso es ajuste, te cuento. He sido diputada, usted no era diputada en ese momento. Presentamos un proyecto muy importante que lamentablemente no se pudo aprobar, que tenía que ver justamente con ordenar. Se plantea ahora en el presupuesto. El problema es que cuando se piensa en ajuste fiscal, o por lo menos cuando algunos sectores plantean, ¿no?, el ajuste fiscal, piensan en, bueno, en recortar la seguridad social, que está mal Echernioqui, por ejemplo. Los servicios públicos básicos, está mal Echernioqui. La planta de trabajadores públicos, que después le piden eficiencia al Estado. No sé cómo puede ser un Estado eficiente. Está mal cerrar una empresa pública deficitaria. Que lleva adelante las tareas, etcétera, etcétera. Ahora, hay un costo tributario, por ejemplo, importantísimo, que son beneficios. No son subsidios, pero son recursos que el Estado deja de tributar. Esos gastos tributarios, ¿sabés a quiénes van? A los sectores más protegidos por un gobierno como el de Cristina Kirchner. Justamente al sector de la economía. Que si por ella fuera no importaría. Discúlpeme. Yo lo escuché a usted, lo escuché con mucho respeto. Le pido, tiene que ver con los fondos que van a sectores productivos, subsidios, digamos. Sacáselos. Exacto. O perdones tributarios, ¿no? De sectores que... No necesariamente eso hay que revisarlo. Eso nunca se habla del ajuste, ¿no? Cuando se habla del ajuste nunca se habla, digamos, de esos beneficios. Pero sacáselo ya, porque encima los sectores que reciben ese beneficio tributario son los sectores más protegidos de la economía, los que no compiten con el comercio internacional porque son recontra protegidos. Textiles, por ejemplo. Si se queja de los gastos tributarios, el sector más beneficiado por las políticas del gobierno con el cual vos simpatizás, por lo menos el sector textil. Sacáselo y abrirle la economía, devaluar en todo caso, porque se animen a competir. Mirá, la tasa de inflación de 3 dígitos, vos no la vas a bajar con la brujería que propone Vallejo. Eso no es así. La inflación la bajás, primero, ordenamiento fiscal, severo por el lado del gasto público, luego terminar con el mamarracho del cepo cambiario, esto dólar soja, dólar Malbec, dólar Qatar, dólar Tecno. Y después pensar en un plan antiinflacionario en serio con mucha credibilidad. ¿Pero qué es brujería? Usted dijo la brujería. ¿De qué está hablando? El conflicto distributivo, los gastos tributarios. Esperá, el gasto público pasó de 23 puntos del producto en el año 2001-2002 a 41 en la mano del kirchnerismo. ¿Vos te crees que los gastos tributarios son 2,5 puntos, de 18 puntos que creció el gasto? El problema lo tenés ahí, en los ñoquis, en las empresas públicas deficitarias, en los subsidios a las tarifas, por eso están haciendo ajuste de tarifa. Tenés que tener algún plan para terminar con los planes sociales en empleo genuino, porque no podés tener todos los meses el Estado emitiendo 23 millones de cheques. Para otra cosa, sacale los 600.000 millones de pesos que va a manejar el delirante Emilio Pérsico, que está como secretario de Economía Social adentro del gobierno y cortando las calles y cagándole la vida a la gente al mismo tiempo. A ver, Fernanda. ¿Querés ajustaselo ahí? A ver, para mí es muy claro y afortunadamente tenemos un ejemplo muy reciente que fue la administración de Mauricio Macri, donde se hizo lo que está proponiendo Esper, ¿no? Macri no hizo nada de lo que... devaluación, recordemos, no una devaluación. El problema de Vallejo es, ¿sabes cuál es la falsedad de argumento? No, porque ¿sabes qué pasa? Ya no lo voy a permitir que me metan en el gobierno de Macri. Pará, Marcelo,
Pero pará. Sí. Que me discuta lo que yo digo, que no me meta, Macri. Bueno. A ver, respetémosla, la próxima sí. viene usted solo y yo me ahorro el viaje. No me hablé de Macri. Pero escuchémosla, a ver, no le mientas a la gente. A ver, no le mientas a la José gente. Luis, escuchémosla, sí, Fernanda. Mentís. Mire, no habla le de voy a- Macri. ¿Qué tengo no que ver le con voy Macri a yo? no le voy a permitir el debate en esos términos. Sí, Primero le quiero mentís. agradecer a Marcelo y a la producción por la presentación que hicieron del programa, pues me parece que estamos en tiempos delicados de la Argentina. Si mentís. Y la Pero verdad, Vamos a escucharla porque se acaba el tiempo que te necesitaba a ver, escucharla también. discúlpeme, Macri no soy yo. devaluó más de 500% durante Pero ¿por qué su me hablas de gestión. Macri? Usted no acaba de Opinás sobre decir lo que yo devaluemos. digo, pero Bueno, opinás está sobre bien. lo que yo digo, no Ese de es el Macri. problema de la inflación en la Argentina. Los que dicen defendamos el valor de la moneda son los que primero atacan el valor de la moneda devaluando incesantemente y así vamos subiendo escalones inflacionarios y después hablamos de inercia. Bueno, esta es la inercia. Macri nos dejó varios escalones más, duplicando la inflación que teníamos en el país. Yo digo, Cuando ¿cuándo llegó, trabajé para Macri? Yo no sé por qué me lo traes a Macri. Eso es la falsedad. discúlpeme, yo voy a mencionar y hacer el análisis Pero pará, que yo quiera, no estás el que le hablando guste a conmigo, usted. pero discutime lo que yo Discúlpeme. digo. No, porque Le pido tu que me deje de estrategia interrumpir. es berreta. Le pido que me deje de hablás de interrumpir. Macri Si cuando estás algún hablando día con usted Esper. gobierna Yo soy José Luis y Esper, lleva no Macri. adelante una gestión tan mala como la que llevó Macri, entonces seguramente hablaré de la suya. Por ahora, lo que escucha usted diciendo ajuste, haciendo devaluación, es más o menos los mismos ejes que tuvo la Ustedes administración de devaluaron, Macri, ¿vos te que nos fijaste lo que llevó devaluaron al ustedes? lugar a donde nos llevó. Porque además es inexplicable la dinámica inflacionaria de la Argentina sin entender justamente lo que significó la brutalidad devaluadora durante esos 4 años de macrismo y por supuesto también la inexistencia de mecanismos eficientes durante la pospandemia, ya durante nuestro gobierno, el gobierno durante la devaluó, pospandemia gobierno devaluó. y los primeros meses de este año con la guerra para desenganchar la dinámica de los precios internacionales y la debilidad del Banco Central justamente para defender el valor de la moneda y así llegamos hasta acá. Entonces, digo, Despilfarró el no Banco Central los superávit comerciales del 2000. ¿Cómo? El Banco Central actual despilfarró el superávit comercial del 2001 y del 2020, 2022. Bueno, el 2020 y el 2021 obviamente fueron años donde hubo un buen nivel de superávit comercial para lo que venía siendo además la dinámica del comercio exterior de la Argentina y sí, obviamente, la incapacidad del Banco Central de acumular reservas en ese contexto explica también la situación de vulnerabilidad en la que llegamos a mitad de año y que dio marco a que se pudiera producir esa feroz Tenemos que ir corrida contra terminando. la Vamos a hacer Argentina. Esper 30 segundos y... Bueno, primero, sí. no entiendo por qué esta mujer me habla de Macri cuando yo soy José Luis Esper y a Pero Macri yo lo no critiqué estoy del día discutiendo 1 con usted, hasta el pero último estoy día. Entonces, planteando primera lo que cosa, pienso. ridículo lo que hace Vallejo Salgamos hablándome del de Macri ombliguismo. a la gente que no se escucha cuando yo soy Esper. 2. Para plantear un escenario, para plantear lo que hay que hacer en el 2003 porque se vienen elecciones. Y a mí me parece crítico que la política se deje de pelear de manera ridícula para ver quién tiene el conchero más lindo y le pase a proponer a la gente en concreto lo que va a hacer con la economía y con todo lo que no tiene que ver con la economía. ¿Qué política educativa vamos a tener? ¿Vamos a seguir con Baradel manejando la educación en la provincia de Buenos Aires? Yo digo que no. ¿Qué política de seguridad social vamos a tener? Con salarios de hambre, los jubilados se van a seguir muriendo de hambre. 3. La gente no da más de pagar impuestos, pues el Congreso acaba de sancionar una ley de prórroga de impuestos y el Estado en el presupuesto aumenta el gasto público 70%. 4. Basta de vivir aislado del mundo sin competir. 5. Pongamos orden a los terroristas que están ocupando y volviendo loco a la gente que de en paz, que vive en Villa... ¿Usted pidió el estado de sitio? El estado de sitio, instituto en que está Mascardi. Sí, en Villa Mascardi. Instituto que está creado por la Constitución, artículo 23. Démosle orden a la gente, démosle seguridad, punto. Tenemos, Fernanda, tu cierre. Mira, a mí me parece que hay algunas cosas importantes que están pasando en el mundo y precisamente no estamos aislados del mundo. Ningún país está aislado del resto del mundo. Y que es bueno que los argentinos sepamos. Lo digo porque hoy, insisto con lo que decía antes, para nosotros el principal problema que tenemos en la economía y en la sociedad tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos, que incluso se expresa
por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿no? Lo estamos viendo con trabajadores pobres y con fenómenos, lo que nosotros llamamos en economía la presión laboral, donde ya no es solamente los desocupados o los subocupados que trabajan pocas horas y quieren trabajar más, sino incluso el fenómeno de los ocupados demandantes que tienen trabajo y buscan otro trabajo porque obviamente el salario no les alcanza. Y digo, tenemos que resolver esta cuestión de recomponer un pacto distributivo en la Argentina porque es imprescindible ponernos de acuerdo y porque en el mundo están pasando cosas que tenemos que conocer. Déjame, por favor, decir esto que es importante. Todos sabemos que hay dos bloques que se están disputando el orden y los liderazgos geopolíticos a escala global. Hay una guerra, de hecho, nosotros no tenemos que ver con eso, pero los impactos sí nos afectan. Y entre otras cosas que están ocurriendo, esos bloques están buscando, o el bloque occidental está buscando deslocalizar la producción o relocalizar la producción que había deslocalizado en China y otros países y volverla a localizar en Occidente. Pero no olvidemos que cuando se decidió deslocalizar esa producción fue, entre otras razones, para bajar los salarios, para bajar el costo salarial, como le llaman, ¿no? Es decir que si hay que relocalizar la producción en nuestros países, una de las condiciones que van a buscar es tirar para abajo los salarios. Y esto, nosotros y otros países que no quieran convertirse en una maquila de salarios baratos, es algo que tenemos que poner en discusión. Le agradecemos a Odose Gespe que quisiera responderle, pero se nos acaba el programa. Lo vamos a invitar en otro programa. Saludos. Gracias a los dos. Pausa y volvemos enseguida. Bueno, estamos yendo, ahora viene La Bella y la Bestia, ¿no? Nos dejó un libro para Fernanda Vallejos, El FMI y la deuda, así que hay que estudiar. No hubo tiempo porque si no se hubiera trenzado con Esper sobre el libro. Nuestro compromiso siempre con vos.